En 2023 4 de los mayores jugadores del fútbol español que no jugaban juntos, fueron seleccionados por un random de Twitter para formar parte de una plantilla de fantasía. Hoy buscados todavía por el gobierno sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y se los encuentra quizá pueda contratarlos, la plantilla 23-24. Y en el vídeo de hoy, como había prometido, toca hablar de la pajiplantilla, la larga lista de nombres, la mayoría de ellos imposible por ser pues fichajes que seguramente escapan de las posibilidades de Racing por su coste, porque tienen traspaso o otras mil razones, y que evidentemente la mayoría de ellos no se van a dar. Si acierto uno, yo la verdad me daría con un canto en los dientes, pero bueno, antes de nada aclarar que, como estaréis viendo delante, estos son los jugadores que para mí deberían permanecer en el Racing de Ferrol. Seguramente permanecerá alguno más de los que estoy poniendo en pantalla, seguramente pues Luca Ferrone o Pumar también van a seguir. Desconozco el caso de Diego Rivas, pero he hecho esta configuración de plantilla también para dejar al menos un espacio abierto en cada posición del campo para poder pues dar nombres que me gustarían para la segunda división, ¿no? Y no me demoro más, vamos a empezar por la portería, donde estaría de titular Gianfranco Gazzaniga y de siguiente nombre para mí, el fichaje que yo haría sería el de Alberto Baro, pero como lo acaba de fichar el Nástic de Tarragona, porque nos estamos demorando mucho en hacer los primeros movimientos y se nos están escapando jugadores que pueden ser interesantes, ficharía a Manu García, que juega precisamente en el Nástic de Tarragona. Va a quedar ahora libre, si no me equivoco. Un jugador que el año pasado hizo una temporada muy buena, esta no le salió del todo bien, recibió 38 goles en 34 partidos, pero también porque el Nástic de Tarragona como equipo coral no estuvo tampoco demasiado bien, no se metió ni siquiera en playoff. Como siguientes nombres, aquí la verdad no tengo demasiados. Tengo a Salvi Carrasco de la Cultura Leonesa, aunque me consta que lo tienen renovado y creo que quieren sacar algo de pasta por él. Carlos Marín del Córdoba, y luego pues dos nombres que literalmente me parecen imposibles, pero ahí los dejé, como Diego Mariño del Almería o Diego López del Rayo Vallecano, que es un portero que está de suplente, que no está contando con minutos, tiene ya 41 años, una cosa así, y que evidentemente pues a lo mejor querría jugar sus últimas temporadas de titular, pero evidentemente la dificultad de incorporar un jugador de su talla está ahí, ¿no? En la siguiente posición tenemos la defensa. Yo he dejado ahí a John García, a David Castro y a Quique Fornos. Para mí deberíamos tener 5 centrales, uno de ellos un quinto central que permita rotar con alguno de los laterales. Ya digo, la temporada va a ser muy larga y es necesario tener este tipo de jugadores, ¿no? Y aquí tengo dos nombres, he dejado dos huecos. El primero de ellos sería Diego Allende del Nástic de Tarragona, del Fútbol Club Andorra, un jugador que, si no me equivoco, sí es gallego, de Santiago de Compostela, que tuvo pasado en el Celta B, que tuvo pasado en el Lugo y que ahora evidentemente está jugando en el Andorra, aunque no está siendo del todo titular. Ha jugado 23 partidos esta temporada, 22 como titular, y que podría ser un nombre bastante interesante y también un perfil que le podría gustar a Mouriz, por esto de ser gallego, por ser ex de equipo gallego, demás, ¿no? Y el segundo nombre, como estaréis viendo ahí, aunque algunos no conoceréis su cara, es Alexandru Pascanu. Es difícil pronunciar este nombre, la verdad, un central de 24 años, para mí es bastante difícil porque es uno de los
de los que me pareció de los mejores de la Ponferradina, por no decir el mejor central que tenía la Ponferradina, que acaba de descender. Un central que sí es alto, mide 1,85, lo estaba mirando, no vayas que me estuviese colando. Jugó esta temporada 36 partidos con la Ponferradina, creo que termina ahora contrato, y estuvo tanto en el Leicester sub-21, sub-23 como pues en la liga rumana. Es un jugador que es rumano, por cierto, y pienso que podría ser un jugador interesante para el Racing. Otros nombres, ahí ir apuntando, estarían Juan de Rivas del Málaga, también del Málaga Esteban Burgos, Sergio Barcia del Celta B, Pablo Vázquez del Cartagena, Robert del Levante, que es una fumada increíble, David Goldar, que es otra fumada increíble, que es del Burgos, y Pablo Martínez del Deportivo de La Coruña, que es para mí uno de los jugadores que me parecen más interesantes del deporte. En la posición de lateral derecho he dejado 2 huecos libres, seguramente solo va a haber uno, o va a estar Luca Ferrone o vamos a tener otro año más a Enor Coto, ¿no? Pero bueno, yo he dejado 2 nombres y los 2 jugadores que he elegido para estas posiciones son David Vicente, al que todos conocemos por ser hermano gemelo de Carlos Vicente, y Sergio Carreira, que ahora mismo estaba cedido en un equipo de segunda división, que además parece ser que incluso el Celta no quiere que continúe, por tanto pues evidentemente sería jugadores bastante interesantes para segunda división, ¿no? Yo he puesto 2 pues porque también quiero dar 2 nombres. ¿Qué jugadores podrían ser también interesantes? Petsa Román del Athletic, pues una cesión evidentemente, Manu Sánchez del Castellón y Miguel Loureiro, aunque pues parece ser que lo tiene hecho con, no me acuerdo qué equipo, pero lo tiene hecho con, no sé si era el Huesca o uno de estos. Fue uno de los mejores laterales derechos de la segunda división en la pasada campaña y por tanto pues evidentemente va a tener muchas novias, ¿no? En el lateral izquierdo yo he puesto a Diego Pampín. Es una posición en la que tengo muy pocos nombres, la verdad no es una posición en la que me fije mucho. Evidentemente tiene contrato con el Andorra. El gallego pasó mucho tiempo en el Celta B. Otros nombres diría evidentemente Álvaro Carreras, pero es una fumada muy grande. Sé que el Racing ha solicitado su cesión, pero evidentemente es muy difícil. Le iría también Javi Vázquez del Ibiza o C. Ricardo del Lugo, aunque este último jugador a mí lo tengo ahí por poner más que por otra cosa, porque a mí defensivamente C. Ricardo no me gustó nada, ¿no? En la posición de centrocampista he dejado ahí 2 huecos libres. El primero de ellos es para Jordan Holsgrove, que ya salió por ahí que el Racing estaba interesado, aunque evidentemente es muy difícil, y luego Alex Carbonell, más para ser un centrocampista suplente que como para ser titular. Me parece, ya digo, un jugador bastante interesante. En el caso de Holsgrove, estuvo jugando en el Paços Ferreira de primera división de Portugal, que descendió. Desconozco si queda libre o con una cláusula liberatoria muy baja, pero evidentemente es un jugador que ya me encantaba cuando estaba en el Celta B, que era pues uno de de las piezas clave de ese equipo, y que en el Paços Ferreira también ha tenido una buena cantidad de minutos. Ha tenido 27 partidos, ha anotado 2 goles y dado 2 asistencias. Es un jugador que, ya digo, para mí me gusta mucho. El segundo nombre era el de Alex Carbonell, que está ahora mismo en el Barça Athletic, que ha pasado por el Celta B, que ha pasado por el Córdoba de segunda división, el Reus cuando estaba en segunda división, antes de que desapareciese evidentemente. Creo que tiene ficha P, o si no, a lo mejor lo tenía en ficha del filial, no lo sé, pero es un jugador que a mí me parece también muy interesante. Otros nombres. Estaría el de Giorgi Kochorashvili del Castellón, un jugador que a mí me ha gustado mucho el playoff que ha hecho y bueno, los partidos que le tengo visto ya anteriormente.
en Jegos Petrovic, que ese sería en formato de cesión del Granada, también un jugador que me encanta. Julio Gracia del Real Murcia, Hugo Rama del Real Oviedo, Beñat Prados del Athletic, en este caso pues otra cesión, y Miguel Román del Pontevedra, aunque están diciendo que lo tiene hecho con el Barça B. Ya digo, es un jugador que me parece muy interesante, aparte es del Pontevedra, y ya sabemos que a Mouriz los jugadores ex del Pontevedra le gustan bastante. Y luego Kelechi en Guacali de la Ponferradina, también un centrocampista muy físico y que podría venirnos bien, ¿no? Cualquiera de estos nombres podría estar bastante bien. Como mediapunta, yo he elegido más que nada pues por viabilidad a Iker Losada del Celta B, un jugador de 21 años que tiene mucho potencial. Ha marcado 9 goles y dado 8 asistencias esta temporada, un jugador que podría perfectamente subir a primera división, pero al que irónicamente no han dado prácticamente oportunidades. Solo jugó 4 partidos en primera como recambio de emergencia en la temporada 19-20 y pues es un jugador que evidentemente a mí me gustaría que viniese para aquí para Racing. Lo he puesto más que nada por viabilidad, porque aquí tengo unos nombres que la verdad ahora que los estoy leyendo yo mismo estoy flipando. Tengo a Miguel Baeza, que jugó este año cedido por el Celta, Cristian Rodríguez del Castellón, que dio 12 asistencias esta temporada. Ya digo, jugador muy interesante que ha hecho también un playoff muy interesante. Fermín López del Fútbol Club Barcelona en forma de cesión, Dani Rodríguez del Mallorca, que es una fumada bastante grande, y la máxima de las fumadas, que es Andrés Iniesta del Vissel Kobe, que queda ahora libre. Sería cuestión de hacerle un llamacuelga, ¿no? Pasando ahora a los extremos, donde ya tenemos a Ever Pena y Carlos Vicente. Mis incorporaciones, en primer lugar en el extremo izquierdo sería José Naranjo, que creo que queda libre tras su paso por la Ponferradina, donde jugó 37 partidos, anotó 4 goles, dio 2 asistencias y el año pasado fue capaz de marcar 8 tantos. Es un jugador que me parece bastante bueno, bastante interesante de cara a competirle el puesto a Ever Pena. Para mí Ever Pena no debería partir ya de titular indiscutible, sino pues que tenga que pelear bastante más el puesto, porque este año tampoco dio un rendimiento demasiado bueno, no el rendimiento que dio el año anterior. Y en el extremo derecho metería a Ángel Baena del Lugo, un jugador que ya ha sonado para el Racing, que tiene 22 años, tiene proyección, ha jugado ya en segunda división con el descendido Lugo, y que pues para ser el recambio de Carlos Vicente podría venirnos bastante bien. Otros nombres, pues yo diría Miki Villar del Wisla Cracou, Jaume Cuellar del Lugo, Dani Ojeda de la Ponferradina, una cesión quizás de Nico Serrano del Athletic de Bilbao, Ilias Zaira, Gabri Martínez, Raúl Sánchez del Castellón y finalmente Nacho Sánchez de la Real Unión de Irún. Y por último, la delantera, quizás la posición más importante para reforzar de cara a la próxima temporada. Hemos de recordar pues un dato muy importante: la mayoría de equipos que han descendido suele suceder porque tienen mala defensa, es decir, malos centrales sobre todo, y una delantera que marca muy poquitos goles. Entonces tener e incorporar 2 jugadores que puedan marcar una buena cifra de goles, yo diría en la siguiente configuración, tener uno que sea más joven y otro que sea pues un poquito más veterano y con un poco más de experiencia, para asegurar que al menos alguno de los jugadores pueda pasar de los 10-15 goles esta temporada. Los nombres que doy son Julen Lubete, que pertenece al Celta de Vigo, evidentemente, jugó cedido en el RKC Waalwijk, ya digo, difícil de pronunciar de carallo, ya tiene experiencia en segunda división con la Real Sociedad B y que creo que quieren volver a ceder, quizás
pues evidentemente a un equipo de segunda y quizás podría venirnos bien al Racing. Desde luego ha salido en las últimas horas que, según parece, el Racing estaría interesado en su cesión. Desconozco si esto es cierto o no, pero bueno, sí que sería un jugador que podría venirnos bastante bien y con bastante proyección. Marcó 4 goles y 3 asistencias esta temporada. Y el siguiente nombre como delantero referencia, delantero para venir aquí a marcar una buena cantidad de goles, sería Luis Fernández Teijeiro, del Wisła Cracó, un jugador que este año ha marcado la friolera de 20 goles y dado 8 asistencias. Tiene pasado en el Deportivo Fabril, también en el Deportivo de La Coruña, en el Lugo, en el Huesca, Alcorcón, Asteras Trípolis y en el Corzacán de la Liga de Emiratos Árabes. Es un jugador que parece que ha vuelto o está regresando a su mejor nivel en la segunda división de Polonia, que podría venir aquí a marcar perfectamente 15 goles, y 15 goles prácticamente te pueden asegurar una permanencia, y que, lo más importante, ya jugó a las órdenes de Parralo en el Fabril hace bastante tiempo. Otros jugadores, pues aquí tenemos muchísimas opciones. Iván Barbero de los Osasuna, sería pues una cuestión de buscar su sucesión. Diego García del Fuenlabrada, Cristian Herrera del Ibiza, Rubén Castro del Málaga, Edu Espiau de la Ponferradina, Matías Acuña del Boston River, Asier Villalibre del Athletic, que pues evidentemente no tuvo demasiado protagonismo en el Alavés y podría buscarle otra cesión. Antón Escobar del Arenteiro, más como delantero prometedor que como titular indiscutible, y luego pues opciones que evidentemente se nos salen un poquito más de presupuesto, pero que podrían estar bien o al menos ser divertidas, como Roberto Soldado del Levante o Álvaro Negredo del Cádiz, que es un jugador que sonó hace mucho tiempo por Raúl Villares y que pues evidentemente sería un fichajazo, ¿no? Ya digo, esta es la gran pajiplantilla, la gran lista que tenía preparada de jugadores. Hay otros tantos jugadores que también tengo por ahí, pero bueno, estos son los que he elegido yo. Pienso que la plantilla que tengo pensada o que yo haría sería una plantilla bastante compensada, con bastante talento, con pues digamos un evidente salto de nivel en todas las posiciones. Y pues ya digo, opinad vosotros de qué os parece, si os gusta, si no, o si pues para alguno de los puestos buscaríais alguno de los jugadores que no he dicho. Si lo he dicho y simplemente está en la lista pero no está en digamos la plantilla que he diseñado, pues evidentemente no tiene demasiado sentido, porque significa que también valoro a ese jugador, ¿no? Y eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado bastante.